chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Licen, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les Buenas va? ¿Qué es tardes, lo que licenciado. hace por acá, por Quito? ¿Cómo están por allá? No, me he pensado a trabajar hoy día. No, libre está. Con bastante frío. Excelente, muy bien, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es verificar cómo ha avanzado el mestizaje en nuestra sociedad, ¿no? Como ustedes saben, particularmente el mestizaje apareció en este caso, ¿no? Con la unión de dos razas importantes, que es en el caso directamente de los indígenas con los españoles, ¿no? Si recordamos un poquito, pues, una vez que apareció esta unión, generalmente dio paso a esta nueva nacionalidad, ¿no? Que eventualmente podemos identificar que ha sufrido una serie de transformaciones a raíz de la llegada de los españoles. Si recordamos un poquito en qué año, si recordamos un poquito en qué año Cristóbal Colón descubrió el continente americano. 1492. 1492. Muy bien. En ese caso, pues, desde ese año, los españoles directamente empezaron, pues, su proceso de expansión y de conquista, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba el español que tuvo el contacto con los incas? ¿Se acuerdan tal vez? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros podemos identificar que Francisco Pizarro, generalmente una vez que llegó a nuestro territorio, eventualmente buscó las riquezas, ¿sí? Y que eventualmente a raíz de ello, a raíz directamente también de los enfrentamientos que tuvieron los españoles con los indígenas, eventualmente comenzó con el proceso de conquista, ¿no? Y eventualmente los españoles, en este caso, quedaron a control de estos territorios, ¿no? Regálenme un segundito, por favor, ya les comparto pantalla. ¿Me confirman, tenemos cortes de luz este día? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Sí? ¿No? ¿No tenemos tal vez? ¿No? Bien, ya vamos a revisar. Regálenme un segundito, por favor. Ok, entonces prácticamente, ¿no? Desde la llegada, desde la época de la conquista, cuando Pizarro directamente derrotó a los incas, eventualmente lograron asentarse más los españoles, ¿no? Y dentro de los primeros viajes, dentro de las primeras organizaciones territoriales, los españoles prácticamente, ¿no? Tuvo esa unión con las mujeres indígenas, ¿no? Como ustedes saben, en los primeros viajes, las mujeres españolas no acompañaron pues a los españoles, ¿no? Y fruto de ello apareció lo que es el mestizaje, ¿sí? Eventualmente los españoles no consideraban hijos, en este caso, a los que tenían con las mujeres indígenas, ¿no? Por ende, directamente eran tratados, eran denigrados, eran maltratados, eran ilegítimos también. Por ende, directamente eran tratados, eran denigrados, eran maltratados y eran ilegítimos, ¿no? Tratados de las peores maneras y en muchos de los casos no eran reconocidos, ¿no? Me regalan un segundito, por favor, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, dice. Excelente, muy bien. Ya les comparto pantalla, muy bien. Sí, entonces, en este caso, la mayoría de los mestizos como tal prácticamente se volvieron artesanos, comerciantes, campesinos y que obviamente pues trabajaban para las haciendas de los españoles, ¿no? En este caso pues eran denigrados de las peores maneras, ¿ok?
¿Me confirman, por favor, ahí tal vez están viendo mi pantalla? No, Lisa. Todavía no. A ver, regáleme un segundito, por favor. Ya, muy bien. Excelente, ahí se nos está habilitando, ¿no? Entonces, aquí directamente aparece, ¿no? Lo que es el dominio de los españoles, el maltrato hacia la población mestiza, y además de ello, los indígenas de igual manera sufrían, pues, los maltratos en general, ¿no? Los mestizos como tal trataron de una u otra manera apegarse un poquito más para parecerse a los españoles, de tal manera, pues, que no tuvieran ningún tipo de marginación, ¿no? Muy bien, vamos a las diapositivas. Excelente. Si bien es cierto, podemos determinar que la población indígena en la actualidad sigue siendo un factor fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vamos a verificar cómo ha sido su proceso y cómo ha sido su cambio a raíz del tiempo, ¿no? Desde el momento, en este caso, que los españoles prácticamente lograron llegar a nuestro territorio, lograron colonizarlo y además de ello, pues, establecer sus propias normativas, ¿no? Muy bien. Ok, la conquista de América. Muy bien, la conquista de América puede ser entendida como el encuentro entre dos mundos, desde la postura de la superposición del mundo al otro. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo la cultura occidental, sí, identidad, cultura, idioma, creencias, hábitos, saberes, religión, además de sus formas de pensión feudales y sus aristocracias de gobierno. Es decir, trajeron directamente sus propias formas de organización, ¿no? A raíz de la llegada de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, los españoles buscaron directamente la acumulación de las riquezas, buscaron directamente establecer estos territorios, ya que en su momento también los ingleses llegaron acá al continente americano y buscaron directamente establecer, ¿no? Entonces, los españoles directamente, ¿no? Buscaron, sí, apropiarse de los recursos, buscaron directamente explotarlos y además de ello establecer sus propias cosmovisiones, ¿no? Su religión, su organización, su idioma en general y sobre todo la población nativa pasó directamente a ser discriminada, ¿no? Y por ende, pues tanto los afrodescendientes, los indígenas, los mestizos fueron obligados en este caso a adaptarse a los españoles, ¿no? Ellos obviamente sufrían de mucho maltrato, eliminaron directamente la mayoría de sus costumbres, tradiciones y muchos de ellos también perdieron la vida, ¿no? Muy bien, en la Sierra del Ecuador, ¿me ayuda por favor la siguiente génesis? Dice Lisa, en la Sierra del Ecuador. En la Sierra del Ecuador, la conquista implicó el despojo de los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas, para establecer extensas haciendas en las que los españoles sometieron a la población originaria para la producción, la agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales preciosos y el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades. Excelente, muy bien. Entonces, miren, como ustedes saben prácticamente, ¿no? En la Sierra del Ecuador, los españoles conquistaron a los indígenas, aprovecharon su esfuerzo directamente para fortalecer en actividades como la agricultura, la ganadería, la extracción de los metales preciosos, ¿no? Y además de ello, los españoles empezaron pues con la creación y la fundación de diferentes ciudades, ¿no? Ahora, algunas poblaciones indígenas. ¿Me ayuda por favor la señorita Lidia, Lida, perdón, María Rosales? ¿Estamos ahí? Sí, Liceo. Algunas poblaciones indígenas de la costa fueron sometidas enseguida y otras más tarde. En la Amazonía de los pueblos originados no fueron sometidos, aunque tuvieron contacto con misioneros. Los pueblos indígenas de la sierra conservaron a lo largo de sus tierras, ubicadas en los páramos, en donde funcionaba la forma de vida comunitaria basada en la
reciprocidad tenía sus propias formas de gobierno, sus leyes, festividades, ritos a los que se han incorporado variantes por su influjo de la cultura occidental. Excelente, señorita, muy bien. Aquí también podemos identificar, ¿no? Que en las épocas de la conquista la mayoría de la población indígena también escaparon, ¿no? Hacia la costa, hacia la Amazonía, en donde eventualmente se ocultaban del abuso, del maltrato que realizaban los españoles como tal, ¿no? Entonces podemos identificar que sufrieron mucho maltrato y luego de 500 años, en este caso de resistencia, de dominación que tenían los españoles, poco a poco los indígenas, culturas, pueblos y nacionalidades han ganado lo que es un respeto, una participación y sobre todo el mantener lo que son derechos y obligaciones en nuestra sociedad, ¿no? Más que todo, garantizando de que el Estado tendría que cuidar a estas culturas, ¿sí? Ahora, vamos directamente a identificar los parámetros, en este caso, que se mantienen dentro de los indígenas luego de los 500 años de sometimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor Gianmarco? ¿Estamos ahí? Gianmarco. Sí, no, no estamos. Sin nota. Señor Wilmer Alexander. Wilmer Alexander. No, tampoco está. Sin nota. Señorita Anabelia Juliet. ¿Estamos ahí? Ya, Lice. Luego de 500 años, los pueblos nacionalidades indígenas han subsistido en el tiempo, preservado ciertos elementos de su identidad cultural, pese al influjo de la cultura occidental impuesta desde el proceso de conquista. Hoy su cultura ha sido reconocida como base de la identidad nacional, por tanto, está protegida. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos identificar, ¿no? Que a pesar de los 500 años de dominación, sometimiento por parte de los españoles, los indígenas en nuestra sociedad, ¿no? Siguen manteniendo lo que son sus costumbres, sus tradiciones. Además de ello, las culturas mantienen todavía sus tradiciones, su cosmovisión religiosa, sus cosmovisiones territoriales. También podemos identificar su música, su idioma también que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Además, el Estado garantiza, cuida y protege directamente a estas culturas y que hasta el día de hoy siguen siendo un pilar fundamental dentro de la economía, dentro de la política, en donde directamente nos ayudan a mejorar directamente día tras día con sus enseñanzas, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lice. No, Licen. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando lo que son las clases grabadas, especialmente a los compañeros que por los temas del corte de luz realmente pues se han detenido, ¿no? No se olvidará, por favor, realizar las actividades, en este caso, de artística, de ciudadanía, con la finalidad de no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos la siguiente semana. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Hasta Pase la bien. próxima, linda tarde.